Los elementos es un tratado matemático y geométrico escrito por Euclides cerca del 300 a.C. en Alejandría. Ofrece un tratamiento definitivo de la geometría plana de 2 dimensiones y 3 dimensiones, sentando las bases de la geometría y de las matemáticas occidentales. Se compone de 13 libros y su estructura es la siguiente. Del primer al cuarto libro se centra en geometría plana y cubre conceptos como la teoría de puntos, líneas, ángulos, etc. Del quinto al 10º libro se introduce la teoría de proporciones en números y líneas. Abordan temas más avanzados en geometría, como la teoría de proporciones en general, números irracionales, teoría de números básica, etc. Y del 11º al 13º libro se abarca la geometría sólida, especialmente poliedros, pirámides, prismas, cilindros y conos. Estos volúmenes se dedican a la geometría en el espacio y sus propiedades. La geometría euclidia como un sistema formal axiomático. Cuando nos referimos al estudio de las propiedades de las rectas, planos, ángulos y figuras geométricas como polígonos, circunferencias y demás, hablamos de la geometría euclidia, un sistema matemático cuyo nombre se atribuye al antiguo matemático griego Euclides, quien describió dicho sistema en su libro titulado Los elementos. La geometría euclidia se basa en 5 axiomas o postulados, es decir, declaraciones que se aceptan como verdaderas sin necesidad de prueba. Estos son: 1. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. 2. Toda recta se puede prolongar indefinidamente. 3. Con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. 5. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una recta paralela a dicha recta. Estos 5 axiomas forman la base de todos los teoremas en la geometría euclídea. Por tanto, es un sistema poderoso y fundamental para entender el espacio y la forma. El problema del postulado de Euclides de las paralelas. Euclides de Alejandría nació en el 330 y murió en el 275, perteneciendo al siglo III a.C. Fue un matemático griego que se centró en la geometría. Es conocido por su obra Elementos, que es considerada una de las obras más influyentes en la historia de las matemáticas, ya que sistematiza toda la geometría. Esta obra parte de 5 postulados y nosotros trataremos el quinto. El postulado de las paralelas se refiere a la quinta proposición de la obra Elementos. El problema del postulado de Euclides de las paralelas es un problema matemático que se originó en la antigua Grecia, y en este nos explica que si una recta corta a 2 rectas y los ángulos interiores son menores que 2 ángulos rectos, tenemos la fórmula en la foto que vemos, entonces las 2 rectas se encuentran en el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Este postulado ha sido objeto de controversia y ha llevado a la creación de geometrías no euclidianas. Sabemos también que este postulado es equivalente al de la paralela única de Playfair. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Trigo y junto a mi compañero Jorge vamos a explicar las aportaciones matemáticas de Hipatía de Alejandría. La famosa biblioteca de Alejandría fue el gran centro del saber del mundo antiguo. Allí nació en el año 370 d.C. una dama llamada Hipatia. Su padre fue un famoso matemático y director de la biblioteca. Allí escribió sobre matemáticas y astronomía, trabajó en ecuaciones algebraicas y secciones cónicas, mejoró el astrolabio y aparatos para medir densidad de fluidos. Su labor investigadora se ve reflejada en numerosos manuscritos, como los comentarios a la aritmética de Diofanto, el cual fue un matemático que vivió a lo largo del siglo III y fue considerado el padre del álgebra, cuyos trabajos se centraron en ecuaciones algebraicas y teoría de números. Otra de sus aportaciones fue la adición de los elementos de Euclides, con los comentarios de su padre Teón, un experto en la obra euclidiana. Los elementos de Euclides ha sido el libro con más ediciones después de la Biblia y recogen un tratado completo de geometría. Desafortunadamente, muchas de las aportaciones de Hipatia se perdieron. Gracias a su correspondencia con su estudiante Sinesio de Cirene, posteriormente obispo de Ptolemaida, sabemos muchas de sus otras aportaciones. Reclama su autoría en la construcción de un astrolabio, un hidrómetro y un hidroscopio. Aportaciones astronómicas de Hipatia de Alejandría. Hipatia escribió un canon sobre astronomía. Revisó las tablas astronómicas de Ptolomeo, conocidas por su inclusión en el canon astronómico de Hesiquio. Su trabajo se centró en explicar, corregir
y ampliar las ideas presentadas sobre las posiciones de cuerpos celestes, movimientos planetarios y otros fenómenos. Contribuyó a la representación y la comprensión de las posiciones y movimientos de los astros mediante cálculos astronómicos, diagramas y representaciones gráficas rudimentarias. Su interés por los cuerpos celestes la llevó a confeccionar un planisferio. Con él se identificaban constelaciones, estrellas y otros objetos celestes en el cielo nocturno. Por último, aportó mejoras al astrolabio, un instrumento que determinaba la posición y altura de los astros. Hipatia lo mejoró en términos de precisión, funcionalidad y métodos de uso.